Proteínas. Propiedades generales de las proteínas. Propiedades ácido-base. Los conceptos expuestos en la sección de los péptidos se alcanzan también a las proteínas. En la cadena polipeptídica, los restos de los grupos carboxilos y alfamina interesados en las uniones peptídicas no son ionizables. Solo pueden disociarse aquellos que se encuentran libres, como el grupo alfamino del extremo N-terminal y el grupo carboxilo del extremo C-terminal. Obviamente, esos dos grupos por sí solos no tendrían gran incidencia en las propiedades ácido-base de una macromolécula. La carga eléctrica de una proteína depende de la ionización de los grupos disociables existentes en las cadenas laterales de los restos aminoácidos componentes. La presencia de abundantes residuos de lisina, arginina o histidina en la molécula le otorgan carácter básico. Lisina y arginina poseen grupos amina adicionales que aceptan protones y adquieren una carga positiva. Histidina posee el núcleo imidisol, uno de cuyos nitrógenos puede fijar un protón. Si en cambio hay predominio de restos de aspartato y glutamato en la cadena de una proteína, esta tendrá propiedades acídicas debidas al carboxilo adicional de esos aminoácidos, capaz de liberar un ion hidrógeno y de adquirir carga electronegativa. El grupo fenólico de tirosina y el sulfidrilo de cisteína tienen carácter débilmente ácido. La presencia de estos grupos confiere a las proteínas la capacidad amortiguadora o buffer, ya que aceptan o liberan protones según la mayor o menor concentración de iones protones en el medio. Sin embargo, en los límites del pH en las células, aproximadamente entre 6 y 8, solo los restos de histidina actúan significativamente como amortiguador, pues el pK de la función ionizable de su núcleo imidisol, pK igual a 6, está más próximo a aquellos valores de pH. En solución francamente ácida, la mayor parte de los grupos amina libres captan iones hidrógeno, mientras que la mayoría de los grupos ácido están no disociados. En estas condiciones, las proteínas presentan una carga neta negativa, positiva. Por el contrario, en una solución fuertemente alcalina, los grupos amina libres ceden protones, quedan no ionizados y los grupos carboxilos se disocian. En medios alcalinos, la proteína exhibe una carga total o neta de signo negativo. Si a una solución de proteína de pH netamente ácido se le agrega álcali, de modo que el pH suba progresivamente, se producirán cambios en la magnitud y signo de la carga neta, pues los grupos ionizables de las proteínas irán liberando iones hidrógeno. La carga positiva inicial de la proteína se reduce, pues los grupos más acídicos ceden sus protones y se hacen electronegativos. En el curso de la adición de álcali, llega un momento en el cual el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. En este instante, la molécula tiene una carga total igual a 0. El pH de la solución, en la cual la carga neta es nula, se conoce como punto isoeléctrico y se indica con el símbolo PHI o PI. Si el pH del medio sigue aumentando, también liberan protones de los grupos de carácter ácido más débil, sulfidrilo, fenol o amino, y la proteína se torna progresivamente más electronegativa. Dos proteínas con diferente cantidad de grupos ácidos y básicos libres tendrán distinta carga neta a un determinado pH. La magnitud de la carga eléctrica de una proteína es proporcional a la diferencia entre el pH del medio y su punto isoeléctrico. Será el medio con respecto al punto isoeléctrico. Será tanto más electropositiva cuanto más ácido sea el medio con respecto al punto isoeléctrico. Por otro lado, la carga electronegativa será tanto mayor cuanto más alcalino sea el pH del medio con relación al punto isoeléctrico de la proteína. Electroforesis. Si se somete a una proteína a la acción de un campo eléctrico en un medio cuyo pH sea ácido con respecto al punto isoeléctrico de la proteína, ésta se desplaza hacia el polo negativo o cátodo. Gracias a su carga positiva, se comporta como catión. Cuando el pH está por encima del punto isoeléctrico, la proteína migra hacia el polo positivo o ánodo, pues su carga será negativa. Se comporta como un anión. En el punto isoeléctrico, la proteína no posee carga y permanece inmóvil. La migración por acción de un campo eléctrico se conoce con el nombre de electroforesis.
En una mezcla de dos o más proteínas de punto isoeléctrico diferentes, disueltas en un medio de determinado pH, las diferencias entre este pH y el punto isoeléctrico de cada proteína serán distintas y por ello el valor de su carga neta y su velocidad de migración en el campo eléctrico serán también distintos. Este fenómeno constituye el fundamento de una técnica muy utilizada para la separación de proteínas, el fraccionamiento electroforético. El electroenfoque es una variante de la electroforesis en la cual el medio en donde se produce la separación cambia su pH de forma gradual, gradiente de pH. Cuando la proteína en su migración alcanza la zona del pH correspondiente a su punto isoeléctrico, se detiene. Masa molecular. Las proteínas difieren considerablemente entre su forma, tamaño y masa molecular. Las proteínas más pequeñas tienen alrededor de 6.000 Dalton, mientras que las de mayor tamaño alcanzan varios millones. Conociendo la masa molecular de una proteína, se puede establecer aproximadamente el número de aminoácidos que la integran. Basta dividir su masa por 120, el valor promedio para restos aminoácidicos. La determinación de la masa molecular se puede realizar por diferentes métodos. Uno de ellos es la ultracentrifugación, que emplea un aparato capaz de desarrollar altísimas velocidades y fuerzas centrífugas de 500.000 o más veces la fuerza de la gravedad. Esta técnica permite el estudio de la velocidad de sedimentación de una proteína en solución. La proteína sometida a esta enorme fuerza centrífuga tiende a sedimentar con una velocidad proporcional a la masa. Otros métodos como la cromatografía de filtración en geles, la electroforesis en geles, la centrifugación en gradientes de densidad, etc., resultan más accesibles y permiten conocer con buena aproximación la masa molecular de las proteínas. Solubilidad. Gran parte de las proteínas son solubles en agua o en soluciones acuosas. La estabilidad de estas soluciones se debe a varios factores. Uno de los más importantes es la propiedad de las proteínas dispersas de interactuar con moléculas de solventes polares como el agua, que forman una cubierta o aureola denominada solvatación o esfera de hidratación. Gracias a su alta constante dieléctrica, el agua aísla entre sí a grupos de carga opuesta en diferentes moléculas e impide que éstas tiendan a agregarse y precipitar. La presencia de grupos funcionales ionizados, como el amino, el carbonilo, y de otros grupos polares como el oxidrilo, sulfidrilo y amida, atrae a moléculas de agua que se orienta a su alrededor, formando una capa de hidratación. La diferencia de solubilidad entre distintas proteínas puede deberse a su diverso grado de hidratación, determinado por el número de grupos polares. Es necesario tener en cuenta también la presencia de grupos no polares que repelen al agua, núcleos aromáticos, cadenas alifáticas, cuyo número y distribución influyen en el grado de solvatación. Otro factor de estabilidad de la carga eléctrica neta o total de la molécula, de igual signo para todas las partículas de una misma proteína, y por lo tanto origina fuerzas de rechazo mutuo e impide su agrupamiento y precipitación. El valor de la carga neta puede ser diferente para distintas proteínas en similares condiciones del medio, y ello explica su diferente grado de solubilidad. Esta solubilidad varía con el pH, la temperatura y la presencia de inorgánica o solventes no polares del medio. La conducta frente a estos factores es distinta para diferentes proteínas, lo cual se aprovecha en métodos de fraccionamiento, tales como la precipitación selectiva mediante agregado de sales o solventes no polares en diversas condiciones de concentración, pH y temperatura. Efecto del pH. El pH es un factor importante en la solubilidad de las proteínas, por cuanto de él depende la magnitud de la carga eléctrica neta de la molécula. La carga eléctrica total de una molécula proteínica es nula en su punto isoeléctrico, y en consecuencia la solubilidad será mínima en este pH. Esta propiedad puede ser utilizada para separar proteínas de una mezcla modificando el pH hacia valores en los cuales una de ellas tiende a precipitar, mientras que el resto difiere del punto isoeléctrico, no son afectadas. Esto es lo que se llama separación isoeléctrica. En el punto isoeléctrico la carga neta es cero.
Las fuerzas de repulsión intermoleculares desaparecen y la precipitación puede producirse directamente o luego de la adición de agentes que actúen sobre la capa de solvatación. Efecto de las sales. A bajas concentraciones, las sales favorecen la solubilidad de muchas proteínas, pues los iones inorgánicos interaccionan con los grupos ionizados de las moléculas proteínicas. El fenómeno es más notable en proteínas con marcado carácter dipolar, es decir, en aquellas en cuyas moléculas las cargas de signo contrario se distribuyen asimétricamente. La adición de sales neutras reduce la atracción electrostática entre estas moléculas y favorece la estabilidad de la solución. Sin embargo, a medida que se aumenta la concentración de la sal, sus iones ejercen atracción sobre las moléculas de agua de capa de solvatación y tienden a despojar a la proteína de su cubierta hidratante. En consecuencia, su solubilidad decrece. Cuando la concentración de la sal alcanza cierto valor, estos efectos se hacen suficientemente intensos como para provocar la precipitación de la proteína. Los sulfatos de amonio, sodio o magnesio y el hiposulfito de sodio son, entre otras, las sales más utilizadas para obtener precipitaciones selectivas. En efecto, cuando se agrega una de estas sales a las soluciones de mezclas de las proteínas, se puede obtener precipitaciones de las diferentes fracciones a medida que se alcanzan distintas concentraciones de sal en el medio. A este método de separación se llama fraccionamiento salino. Estos métodos resultan convenientes, pues las proteínas no son alteradas y pueden ser redisueltas sin mengua de sus propiedades. Efecto del solvente de solventes poco polares. El agregado de solventes poco polares, como etanol o acetona, a soluciones de proteínas disminuye su solubilidad y produce precipitación cuando la concentración del solvente alcanza ciertos valores, variables según la proteína considerada. La precipitación se acompaña de alteración de la proteína, desnaturalización, y a menos que se trabaje a temperaturas muy bajas, si a una solución compleja de proteínas se le agrega etanol en forma paulatina, se va creando condiciones de solubilidad diferentes para las diferentes proteínas y se obtiene una precipitación selectiva de las mismas, fraccionamiento alcohólico. El etanol tiene una constante dieléctrica menor que la del agua. Por esta razón disminuye el poder aislante del medio, lo cual permite la atracción de los grupos con carga opuesta y favorece la producción de agrupamientos moleculares que tienden a precipitar. Para lograr la precipitación fraccionada es necesario realizar cuidadosos ajustes de temperatura y pH a fin de evitar la desnaturalización y acentuar el efecto de disminución de la carga total de las moléculas de proteína. Diálisis, ultrafiltración. La mayoría de los sistemas biológicos son soluciones complejas que contienen solutos de bajo peso molecular junto a macromoléculas. Mediante un proceso llamado diálisis es posible separar las moléculas pequeñas. Se utilizan membranas porosas como el celofán u otros materiales sintéticos que actúan a la manera de tamiz, permitiendo el paso de agua y moléculas de bajo peso y reteniendo a macromoléculas. A este tipo de membranas se las llama semipermeables. Si se coloca dentro de un saco de celofán una solución compleja como suero sanguíneo y se lo sumerge en agua pura, van pasando al exterior a través de la membrana las sustancias de moléculas pequeñas, iones inorgánicos, glucosa, urea, etc., mientras en el saco dializador quedan encerradas las proteínas, para las cuales la membrana es impermeable. Renovando respectivamente el agua, se rodea el saco de diálisis, se llega a extraer casi la totalidad de los solutos difusibles originalmente presentes en la muestra de suero. Una variante de este método es la ultracentrifugación, en la cual se utiliza un sistema filtrante dotado de una placa porosa que actúa como membrana semipermeable. Después de agregar al filtro la solución compleja, se aplica una diferencia de presión a ambos lados de la membrana, ya sea aumentando la presión sobre la solución o realizando vacío del otro lado. Pasarán a través del filtro agua y sustancias de bajo peso. Este método, además de separar las moléculas pequeñas, permite concentrar las macromoléculas por sustracción del solvente, lo cual es útil
cuando se desea estudiar proteínas con una solución en la cual se encuentran muy diluidas. Forma molecular. Cada proteína tiende del estado natural a una fórmula molecular característica. De acuerdo con esto, se consideran dos grandes categorías, globulares y fibrosas. Proteínas globulares son aquellas en las cuales las moléculas se pliegan sobre sí mismas para formar un conjunto compacto similar a una esfera u ovoide, con sus tres ejes similares de longitud. En general, las proteínas son de gran actividad funcional, enzimas, anticuerpos, hormonas, hemoglobina, etc. Pertenecen a este grupo, son solubles en medios acuosos. Proteínas fibrilares o fibrosas. En ellas, las cadenas polipeptídicas se ordenan paralelamente formando fibras o láminas extendidas, en las cuales el eje longitudinal predomina notoriamente sobre el transversal. En general, son poco solubles o insolubles en agua y participan en la constitución de estructuras de sostén, como fibras de tejido conjuntivo y otras formaciones tisulares de gran resistencia física.